adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Querido Padre, estamos muy agradecidos en esta tarde porque nos das el privilegio de en libertad estudiar tu palabra. Cada sábado nos tiene un tema sumamente maravilloso para la edificación de nuestra iglesia. Pedimos que tú nos puedas bendecir de principio a fin, que todas las cosas que nosotros hagamos y digamos puedan ser para la gloria y la honra tuya. Pedimos la dirección de tu Espíritu para que pueda estar en medio nuestro y para que cuando esta transmisión pueda ser transmitida a otras personas de igual manera, ellos puedan sentir y recibir la misma bendición que nosotros vamos a recibir en esta tarde. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos y permite, Padre, que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. En esta tarde vamos a continuar con la serie, el tema de la historia de la redención. Vamos a estar enfocándonos en el capítulo 7 que habla de Set y Enoc. Voy a hacer un poquito de más énfasis en Enoc, que es sumamente importante para que cada uno de nosotros podamos entender la vida de estos personajes bíblicos y cómo Dios espera que nosotros vivamos como ellos en el tiempo nuestro de hoy. Obviamente las respuestas que vamos a estar dando van a ser extraídas del libro La Historia de la Redención. Y vamos a comenzar con la primera pregunta y me gustaría que cada uno de ustedes participaran. Y la primera pregunta es, ¿qué sabemos de Set? ¿Qué ustedes saben de Set o han escuchado de Set? ¿De quién era él hijo? ¿De quién era él hermano? ¿En dónde nació? A ver, ¿qué sabemos de Set? Hijo de Adán. Hijo de Adán, ¿ok? Sí, era el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Okay? ¿De quién era hermano? De Caín. De Caín y Abel. A ver, ¿ok? ¿De dónde, en dónde nació él? Bueno, obviamente no nació en el jardín del Edén, nació fuera. Muy bien, nació fuera del jardín del Edén. Es importante ese punto, porque si no hablamos de eso, acuérdense que Caín se enojó, le estudiamos la semana pasada, porque él no nació ¿dónde? En el jardín del Edén. En el jardín del Edén, y tenía rencor porque por culpa de sus padres, él pensaba que la causa de él, que fuera desafortunada, que tuviera que vivir en un planeta que fuera ahora en pecado, él culpó a sus padres. Pero ahora vemos que Set también nació en la misma situación que su hermano Caín. Pero la actitud de Set fue totalmente diferente a la de Caín. Y entonces quiero hacer una pregunta sumamente importante y es ¿en qué se diferenció Set a su hermano Caín?
¿Había alguna diferencia? Yes. ¿Cuál era? He actually accepted what was going on, and he decided to follow the Lord, to follow his law, and to do what he needed to do for the Lord. ¿Sí? So, la hermana Selvi está diciendo que Seth fue diferente a Caín porque él aceptó en las condiciones que él nació. Él decidió serle fiel y obediente a Dios, obedecer su palabra. ¿Alguien más piensa que hubo alguna diferencia o eran todos iguales, Caín y Seth? Él se apartó de lo corrupto. Él se apartó de lo corrupto. Una actitud muy importante, que voy a abundar en eso más luego, y gracias Luis por haberla traído, porque es una actitud que tú y yo debiéramos tener hoy en día. No querer estar entre la corrupción, sino apartarnos de ella, para no permitir que lo corrupto tenga posesión sobre nosotros, sobre nuestros ideales, nuestra forma de hablar, actuar y decidir. Dice el Espíritu Profecía en la historia de la redención, en cuanto a esta pregunta, dice: Seth era un personaje respetable y debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la rectitud, pero era tan hijo de Adán como hermano del pecador Caín. Mira qué cosa, no podemos descartar que seguía siendo hijo de Adán, pero también era hermano de un pecador. Eso tenía esa influencia. Y dice: y no había heredado de la naturaleza de Caín, mas heredó la bondad natural de la que había recibido. Seth también nació en pecado, porque cuando Seth nació ya el pecado existía. ¿Eso no es? No hubo en él alguna preferencia, algo mejor. No, él también nació en un mundo de pecado. Pero dice: pero por la gracia de Dios, al aceptar las fieles instrucciones de su padre Adán, honró a Dios, pues hizo la voluntad de Dios. Se apartó de los descendientes corruptos. ¿Y quiénes eran los descendientes corruptos? ¿Los hijos de quién? Caín. De Caín. Ahí está. Los hijos de Caín eran descendientes corruptos y él decidió apartarse de ellos. Y dice: como lo habría hecho Abel si hubiese vivido, para inducir a los pecados a la reverencia de obedecer al Señor. El primer consejo que les quiero dar, que aprendemos de Seth, es que tú y yo tenemos que tomar una decisión en el mundo que vivimos, con quienes nos vamos a juntar, con quienes vamos a pasar tiempo hablando, con quienes vamos a pasar nuestros ratos libres, qué tipo de conversaciones vamos a entablar con las personas, porque sin que tú te des cuenta, con la persona con la que más tú te relaciones, terminas hablando como ellos, terminas vistiéndote como ellos, al punto tal que la gente te mira a ti y piensa que eres uno de ellos. Es por la única razón que cuando la gente te ve a ti, y si tú tienes una relación estrecha con Jesús, lo primero que te van a preguntar es que si eres ¿qué? Discípulo de Jesús. Eres discípulo, si eres cristiano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la relación que tú tienes, termina vistiéndote, hablando, actuando como aquel con el que pasa más tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a los discípulos? A Pedro, A específicamente. Pedro, sí. ¿Te van entendiendo? Tú vas a actuar de acuerdo con la persona con la que pase más tiempo. Y ahora vamos a hablar con el segundo personaje que vamos a estudiar, y en este es donde quiero enfatizar un poquito más esta tarde, y es: ¿qué sabemos de Enoc? ¿Qué sabemos de Enoc? Él caminó con Jesús. Ok, mi hijo está diciendo que Enoc caminó con Jesús. ¿Qué más, Johnny? Era séptimo, después de Adán fue el séptimo. Después de Adán era el séptimo, era por generación, era de la séptima generación. Había pasado ya bastante tiempo de la tierra haber estado corrupta, de la tierra haber estado en pecado. Buen punto eso. Entonces, ¿en dónde nació Enoc? ¿Nació en el Edén o fuera del Edén? No fuera. Fuera del Edén. Tenemos otro personaje que nace fuera del Edén, pero que nos muestra a ti y a mí que aunque nacimos en un lugar menos apropiado, y hay muchas personas que dicen: no, pero yo vengo de un caserío,
No, pero yo vengo de un lugar de bajos recursos y dado a eso, pues terminé yo siendo un prisionero o algo así. Pero estamos hablando de que en la Biblia presentan personajes que vivieron en unas condiciones donde el mundo estaba siendo ahora poblado por el pecado, donde lo que estaba de moda era desobedecerle y no creer en Dios. Y habían estos personajes que dijeron, no, yo me voy a mantener firme. ¿En quién? En Jehová, voy a creer en Dios. Y entonces, ¿cómo decidió vivir Enoc? Igual que Seth también, apartarse de la corrupción también. Dice aquí, Enoc era santo. Cuando la Biblia dice que era santo, no significa que es perfecto. Santo es que es apartado para Dios. So, la primera decisión que Enoc decidió tomar fue que no iba a vivir como vivían las demás personas del mundo. Él decidió que él iba a vivir como Dios quería que él viviera. Que él iba a comer como Dios quería que él comiera. Que él iba a hablar como Dios quería que él hablara. Que él se iba a vestir como Dios quería que él se vistiera. Que todo lo que él hiciera iba a hacerlo para el agrado de ¿quién? De Jehová. Y dice que Enoc sirvió a Dios con corazón indiviso. No se dividía. Era fiel. Se dio cuenta Enoc de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad. So, Caín se vio que su descendencia, porque todos eran familia, eso no es, todos venían de un mismo padre y una misma madre. So, todos eran primos, hermanos, ahí. Unos vivían en una área, otros en otra. Pero lo interesante de todo esto es que él vio que la descendencia de la que venía Caín, todo su designio era completo hacia el mal. Y él decía, yo no puedo permitir que el tipo de vida que están teniendo mis familiares de la descendencia de Caín tenga una influencia sobre mi vida. Que yo termine haciendo las cosas como ellos las hagan. Y dice, había en la tierra quienes reconocían al Señor, lo temían y lo adoraban. Pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día. Prefería evitarlos porque temía que ellos influenciaran en él. Y dice, por temor de verse afectado por la infidelidad de ellos y de sus pensamientos, no siempre se dirigieran a Dios con una santa reverencia. Dice, su alma se afligía, pues todos los días veía cómo ellos pisotaban la autoridad divina. Le dolía y no. Dice, decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y a la oración. Decía, en vez de yo estar guiando con ellos, pasando tiempo con ellos, mejor me quedo en mi casa estudiando la palabra de Dios, esperando a ser edificado por Dios. Tengo que ser cauteloso con este tema, porque entonces me va a decir, entonces el hermano Edwin me está queriendo decir que tengo que vivir en una cueva en la montaña. Y el hermano Edwin no está queriendo decirle eso, mi querido hermano, porque Dios nos mandó a ti y a mí a testificar al mundo del verdadero mensaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos metidos en una cueva? ¿Me van entendiendo? Pero él no entendía que él pasaba tiempo con esas personas haciendo actividades que desagradaban a Dios. Él iba a terminar ¿cómo? Haciendo lo mismo. Es como hoy en día que nuestros amigos nos inviten a un área para pasar un tiempo hablando, viendo un deporte, pero tristemente en ese lugar se venden bebidas alcohólicas, donde todos tus compañeros están tomando, pero tú eres el que no toma. What? Sigue, y ellos te dicen, no, hoy yo te la pago, no te preocupes. Hoy la Honda es mía, y tú dices, no, yo no tomo, hasta que un día tú dices, pues no hacerlo sentir mal, ¿qué hace? ¿Te la terminas qué? Tomando. Terminaste siendo que influenciado bajo una presión que tú permitiste que tuviera, porque ¿quién te pidió que estuvieras allí? ¿Me va entendiendo? Entonces dice, Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería con el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caería sobre la tierra. Pues mírate en esto, ya Dios le estaba mandando mensaje a Enoc de que se avecinaba un día en el cual él iba a terminar destruyendo ¿qué cosa? La raza humana.
¿Cuál era la razón por la cual Dios iba a destruir la raza humana? Por su continuo designio hacia qué? Hacia el mal. Voy a hacer una pregunta y quiero que piense antes de que me la conteste. ¿El jardín del Edén fue removido del planeta Tierra, sí o no? ¿O permaneció en el planeta Tierra siempre? Si piensa que el jardín del Edén fue removido, ¿dónde fue puesto? Eso fue después del diluvio, fue que el Señor se llevó el jardín del Edén. Ok, so me habla el hermano Johnny que dice que el jardín del Edén fue removido después del diluvio. Les. I agree with him. He did take it to heaven. So Liz dice que fue llevado al cielo, pero tú piensas que fue antes o después del diluvio. Yo no digo después Fue antes del diluvio. So Liz dice antes. ¿O alguien tiene otra opinión? ¿El jardín fue removido, sí o no? Y si fue antes o después del diluvio. ¿Y a dónde fue movido? Liz dice que fue al cielo. I agree with Liz. It was before the flood, and it is in heaven. Ok. So, veo otra que dice que está de acuerdo con Liz, que fue movido al cielo antes del diluvio. Ok. Si fue llevado al cielo, ¿el jardín del Edén permanecerá en el cielo o será devuelto al planeta Tierra? ¿Qué piensan ustedes? No, Dios lo va a devolver al planeta Tierra. Sí, acá dicen que lo van a devolver. ¿Qué ustedes piensan? Cierto. Eso va a pasar después después de la destrucción de la tierra con fuego y azufre. Entonces va a ser devuelto. Ujú. Okay. Pregunta que yo hago, otra más. Estoy siendo intencional para lo que voy a decir. ¿Por qué Dios tuvo que sacarle el jardín del Edén? El jardín de Edén tenía el árbol de la vida. O sea, en el jardín estaba el árbol de la vida y Dios tenía que prevenir el hombre pecador a que se extendiera su vida y por eso la removió y lo sacó y por eso esa es una de las razones por las cuales se la llevó. Y si yo dejaba el árbol de la vida aquí, imagínate tú, nadie moriría y el pecado estuviera increíblemente peor. El punto, Liz, I see your hand. I was gonna say he preserved it, so when he does return it back, it's gonna be more beautiful than it was then. El punto, que lo pudo haber preservado para que esté más hermoso cuando llegue. Ok, ahora, mírense en esto. Voy a leer lo que dice la cita del Espíritu de Profecía y le voy a decir algo sobre este árbol que muchas veces el jardín del Edén que la gente ignora. Un detalle sumamente importante. Dice, el puro y hermoso jardín del Edén, de donde había sido expulsados nuestros primeros padres, permaneció en la tierra hasta que Dios decidió destruirla por medio del diluvio. Escuchen esto. El jardín del Edén permaneció en el planeta Tierra hasta el día que Dios decidió que iba a enviar el diluvio. El Señor había plantado ese jardín y lo había bendecido de una manera especial. Entonces, hay una bendición en ese lugar. Y dice, y en su maravillosa providencia lo sacó del mundo y lo devolverá a este más gloriosamente adornado que antes que fuera retirado. Como estaba diciendo Liz, cuando Dios devuelva este jardín, viene mejor de lo que estaba antes. Y dice, el Altísimo se propuso preservar una muestra de la perfección de la creación. Bastante interesante esto. Lo que quería dejar saber en cuanto al árbol era lo siguiente. Sabemos que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Cuando nació Enoc, ya habían pasado la séptima generación, como había dicho Johnny, que está correcta. Y ahora, después de Enoc, nació Matusalén. Y sabemos que Matusalén prácticamente murió justo antes de que cayera, ¿qué cosa? El diluvio. Prácticamente, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, ¿qué Dios hizo para que ellos no entraran? Puso un ángel. Muy bien. Puso ángeles en la entrada del jardín del Edén, with flaming sword, con espadas así en llamas, decía la Biblia,
para que nadie que entrara y tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Qué quiero dejarte saber? Y yo quiero que ustedes piensen que vemos que hay una generación que están molestos con Adán y Eva, que están molestos con Dios porque no pueden entrar ¿a dónde? Al jardín del Edén. Si ese jardín no hubiese estado ahí, difícilmente las generaciones hubiesen creído que eso hubiese existido. Eso no es. Pero el jardín del Edén estuvo allí para recordarle de que hubo un creador que creó un lugar perfecto para ellos y que por causa del pecado hoy ellos no pueden vivir en ese lugar. Fuera la entrada del jardín del Edén, nadie se atrevía a entrar porque ¿qué había? Dos ángeles. Ángeles. Nadie podía decir de que Dios no existe porque los ángeles estaban a la entrada del jardín del Edén, un lugar que solo podían mirar hacia afuera, donde no podían entrar. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que la providencia de Dios siempre estuvo allí para que ellos vieran que todas esas cosas en realidad sí sucedieron. No había razón para que ellos entendieran de que, oh, esto es cuento de papi, o cuento de mami, o de mi abuelo, que está contando una historia, inventando. No, todo sucedió y el jardín del Edén y los ángeles estuvieron allí hasta justamente antes del diluvio. Interesante ese punto, ¿verdad? A veces nosotros no pensamos en esos detalles. Entonces, Dios, ¿qué le mostró el Señor a Enoc? De una manera muy especial, cuando Enoc veía que la maldad seguía creciendo y él tenía una relación con Jesús que hablaba todos los días. ¿Qué le mostró el Señor? El plan de salvación. El plan de salvación. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Miren, yo alabo y glorifico a Dios. Porque cuando ustedes van a la palabra de Dios en el libro de Judas, que está justamente antes del Apocalipsis, es el libro que está antes del Apocalipsis, solo hay un capítulo del libro de Judas. Y cuando tú vas al versículo 14 y versículo 15, aquí Judas quedó escrito un pedacito de la profecía de Enoc que Dios le mostró a Enoc. Se la voy a leer. Voy a leer de la misma palabra de Dios. Dice: de esto también profetizó Enoc. Aquí estamos hablando de lo que quedó de la profecía de Enoc ahí redactada. Y escribió: séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué fue lo que estaba viendo Enoc? La segunda venida de Cristo. Y estamos hablando que la vino a ver mucho antes del diluvio. Fíjense en esto, y dice: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Interesante. Dice aquí: el Señor desplegó ampliamente ante Enoc el plan de salvación completo y por medio del espíritu profecía, que es sumamente importante, dice, lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc estaba preocupado por los muertos. Mira qué cosa. Porque eso, acuérdense que la muerte era algo que ellos no entendían. Y ahora veían que la gente moría, pero después de la muerte, ¿qué pasa? Ellos decían, ese era el final de las personas. Esa era la forma de pensar en aquel entonces. Primero, era imposible que alguien muriera. Después del pecado, ahora entra la muerte, ahora sí podemos morir. Y ese es el fin nuestro. Ahora, dice, Enoc estaba preocupado por los muertos. Le parecía que los justos y los impíos irían junto al polvo y que ese sería su final. Ellos no comprendían claramente el tema de la vida de los justos más allá de la tumba. Esta visión profética se lo instruyó con respecto al Hijo de Dios, que habría de morir como sacrificio en favor del hombre. Y se le mostró la venida de Cristo en las nubes de los cielos, acompañado por las huestes de los ángeles, para dar vida a los justos muertos
y rescatarlo de su sepultura. Cuando él está viendo esta visión de la que él escribe, y estamos leyendo en Judas versículos 14 y 15, aquí el Señor le estaba dando esperanza a Enoc para que le pudiera hablar a otros de lo que ellos desconocían, porque después de la muerte no había nada para el ser humano en aquel entonces. Hablaba de que iba a venir un Mesías que iba a venir a dar su muerte para que pudiéramos vivir, pero en la mente de ellos estaba, es para que nunca moramos, pero los que hemos muerto, ¿qué pasó con ellos? Y ahora ellos podían tener una vislumbre de que cuando él estaba viendo la segunda venida de Jesús, en la segunda venida de Jesús también veía la resurrección de ¿qué? De los muertos fieles. Qué linda esa esperanza, ¿verdad? Dice, ¿qué hizo Enoc con lo que el Señor le reveló? Tan pronto el Señor le habló de su segunda venida, de todo lo que iba a pasar, ¿qué hizo Enoc? He went, he preached. He preached to everybody. Lo comenzó a predicar a todo el mundo, a todas esas generaciones. Dice, Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en la montaña con Dios? Estuvo un largo tiempo. ¿Qué pasó con Moisés? El rostro de Moisés. Brillaba. Brillaba. Resplandecía. Y eso daba un ejemplo de cuánto tiempo ha pasado con Dios, que la misma presencia de Dios irradiaba sobre ella. Y así pasaba con Enoc. Y Enoc comenzó a predicarle a la gente y hablarle de eso. Y por eso quedó esa profecía de él escrita. Y lo lindo de todo esto es que dice que muchas personas llegaron a creer a Enoc y prefirieron apartarse también para serle fiel a Dios. Ahora, ¿por qué ustedes creen que la Biblia dice que el Señor logró amar a Enoc? ¿Qué era lo que tenía Enoc que causó que Dios sintiera mucho amor hacia él? Y mírense qué característica, como dice la sierva de Dios, dice, el Señor amaba a Enoc porque éste lo seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. Mírate esta actitud de Enoc. Y la pregunta es si nuestra actitud es similar con Dios. Dice que Enoc buscaba cumplir a la perfección la voluntad divina. Dios decía, él hacía, él no cuestionaba. Anhelaba todos los días cuando Dios va a venir a hablar conmigo. Anhelaba ese momento de encuentro con Dios. Y dice, al cual temía, tenía una reverencia y lo adoraba. Ahora, ¿qué decidió Dios hacer con Enoc y cómo lo hizo según el libro de la historia de la redención? Llevárselo. ¿Y cómo decidió hacerlo? Trasladarlo, pues. Mandó ángeles, creo, ¿no? Vamos a ver. Voy a leer. Dice aquí, y esto es bien bonito. Dice, el Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Mira, Dios sabía que Enoc, en la generación en la que se encontraba, era una persona muy especial. Y Dios decía, este hombre no merece morir como los demás seres humanos que me son infieles. Y dice Dios, la sierva de Dios, que envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin que no experimentara la muerte. En presencia de los justos e impíos, Enoc fue retirado de entre ellos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en algún otro lugar y pegaron a buscarlo. Pero después de buscarlo diligentemente, en vista de que no pudieron encontrarlo, informaron que no estaba en ninguna parte, pues el Señor se lo había llevado. So Edwin, Dime. in other words, he didn't do it hiding from everybody. People saw it happen, right? Es correcto. Él dice, está diciendo, entonces, cuando Enoc fue trasladado al cielo, la gente lo vio, no fue escondida. Y porque la gente lo vio que lo ascendió, pensaron que fue que Dios lo llevó a otra área y pegaron a buscarlo por todas partes.
Pero al no encontrarlo, entonces se dieron cuenta que el único lugar en la tierra donde tú no puedes encontrar a alguien es que si el Señor se lo lleva ¿para dónde? Para el Cielo. a donde tú no tienes acceso. Entonces dice, ¿qué mensaje o lección quería darnos Dios con la traslación de Enoc? ¿Cuál fue el mensaje que Dios quería llevarle a la humanidad al haberse llevado de Enoc? Que si somos fieles y estamos vivos, vamos a ser trasladados al cielo. Y si estamos muertos, vamos a resucitar para la vida eterna. Interesante ese punto. Que todos anhelemos tener una relación estrecha con Dios, así como la tuvo Enoc, para que, pues, ¿quién no quiere ser trasladado y dejar de probar la muerte, no probar la muerte y simplemente pasar esa etapa? Pues para que deseemos tener esa relación estrecha con Dios. Adelante. Hermano Johnny y después la hermana Mercedes. Sí, eso tiene una simbología de que cuando Cristo venga, pues va a haber gente viva en la tierra y vamos a ser trasladados, como habló el hermano que vamos a, pues cuando venga Cristo va a haber gente viva en la tierra y vamos a ser trasladados al cielo. Es que una vez más, Dios nos enseña que no hace cosas ocultas. Y de la misma manera que sucedió con Enoc, que fue delante de los otros presentes, pues así será la segunda venida. Que no habrá algo como mucha gente pretende creer, un rapto oculto y cosas que no muchos verán. So, de esa misma manera será su venida, que todo el mundo lo verá. Me gustó también. Dice, mediante la traslación de Enoc, y tenemos que entender que Enoc era descendiente del caído Adán. Dice, el Altísimo nos enseña una lección sumamente importante, que todos los que por fe confían en el sacrificio prometido y obedecen fielmente los mandamientos, seremos recompensados. Amén. Aquí se presentan nuevamente las dos clases de personas que vamos a existir hasta la segunda venida de Cristo. Solo van a haber dos grupos, los justos y los malvados, ella le llama, los rebeldes o los leales. Dios recordará, nos estaba recordando a los justos, los que temen, los respetará, nos va a honrar y nos dará la vida eterna por causa de su amado Hijo. Pero que los malvados que pisotean su autoridad serán destruidos y los eliminará de la tierra y serán como si nunca hubiesen existido. Ahora, había una cita que si quieren la pueden buscar, yo se la voy a leer, está en Malaquías 3:14, que dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, puesto que una pesada maldición descansa sobre la raza humana y la muerte es la suerte de todos nosotros? En otras palabras, voy a parafrasear esta cita. Dice, ¿de qué te vale que tú le seas fiel a Dios y sigas todas sus cosas si al final la tierra está maldecida y la raza humana también y todos vamos a morir? ¿Qué ustedes piensan en cuanto a eso? ¿Significa que entonces no hay esperanza para nosotros? ¿De nada vale que seamos fieles? But that's why Jesus Christ gave his life for us, so that we can have hope towards the future, that there's something better even after that. Les dice que por eso fue que Jesús dio su vida en la cruz, para que hoy en día pueda haber esperanza y sepamos que hay algo mucho mejor después de la muerte cuando Él venga. ¿Qué ustedes piensan? ¿Estamos en vano haciendo todas estas cosas que hacemos? No. Dice, puesto que Adán cayó en un estado de perfecta felicidad al de miseria y pecado, corrió el peligro de que se desalentara y se preguntaran lo que yo les pregunté, ¿de qué aprovecha que guardemos la ley y andemos todos y como quiera vamos a perdernos? Dios no quería que la raza humana tuviera ese tipo de actitud, pero las instrucciones que Dios dio a Adán y que fueron repetidas por Set y que fueron ejemplificadas por Enoc, eliminaron las tinieblas y la oscuridad y dieron al hombre la esperanza de que así como por medio de Adán vino la muerte, por medio de Jesús, el Redentor prometido, vendría la vida. Viene la salvación. Gloria a Dios. Cuando a mí me dieron este tema, yo decía, sí, es cierto que estamos condenados a muerte, pero eso fue por la caída de Adán.
Ujú. Pero por la muerte de Cristo podemos ser salvados. Y Amén. gracias a que no creyó fielmente, hoy tú y yo tenemos la bendita esperanza de que si Él pudo ascender sin ver la muerte, nosotros también podemos ascender cuando Cristo venga en gloria. Amén. Mira, en este tema, lo que Dios quería que nosotros fuéramos aprendiendo mediante el caso de Enoch, nos enseña a nosotros, los que estamos con los corazones destruidos en un mundo de tristeza, de aflicción. Dice que aunque estábamos tú y yo, estamos viviendo entre gente corrupta, pecadora, un mundo caído, que vivía en abierta y osada rebelión contra Dios, no hay una diferencia del tiempo de Enoch a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Que si tú y yo obedecemos y tenemos fe en Dios, Dios puede darnos vida y llevarnos al cielo como lo hizo con Enoch. Que seremos aceptados por el Señor y finalmente tú y yo podemos tener ahora la esperanza de llegar al trono celestial. Ahora, voy a hacerle esta pregunta que parece que la hice, pero quiero repetirla. ¿Qué representa, según el libro de Historia de la Redención, el hecho de que Enoch se apartara del mundo? ¿Qué representa eso? De que Enoch se apartó del mundo. Cuando en la Biblia dice que la sierva de Dios dice que Enoch se apartó del mundo, ¿a qué se quiso referir con eso? No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mundo. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Que aunque estamos en el mundo, pues no somos parte del mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Solamente teniendo una conexión personal únicamente con Jesús. Dice Enoch que se apartó del mundo y dedicó mucho tiempo a la oración y a la comunión con Dios. Comienza a representar a los fieles de los últimos días. Escúchenme bien. En el tiempo del fin, Dios necesita hombres y mujeres que vivan como vivió Enoch, que decidió apartarse de todo lo que se veía corrupto, porque créanme que todo se va a llegar a un momento en el que tú tienes que decidir cómo tú vas a pasar tu día, porque todo lo que va a ver a nuestro entorno no está muy bien. Y dice que representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. No que nos vamos a ir a otro planeta, sino que no vamos a estar en los deleites del mundo. A lo que el mundo llama que está bien, nosotros seguimos llamando lo que es pecado. Y dice, la injusticia prevalecerá en proporción terrible sobre la tierra. Los hombres se entregarán a toda imaginación de corrompidos corazones para llevar a cabo su filosofía engañosa y su rebeldía contra la autoridad del cielo. El pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que los rodean y buscarán la pureza de pensamiento y santa conformidad con la voluntad divina hasta que su excelsa imagen se refleje en él. Amén. Dios está esperando que sus hijos hagamos el compromiso que hizo Enoch de vivir una vida en tal consagración a Dios que la imagen misma de Dios se pueda ver en nosotros. Que podamos nosotros saber los designios de Dios y serle fiel de una manera absoluta, que la gente pueda decir, pero wow, pero ¿por qué el hermano Luis es tan diferente? Si mira a nosotros que nos gusta esto y mira, ay, pero a pesar de que él es tan diferente, mira cómo es tan bendecido, mira cómo es tan alegre, mira cómo en el medio del dolor le puede conseguir la alegría y nosotros no, y anhelar de poder vivir lo que nosotros vivimos. La sierva de Dios termina diciendo, como Enoch, se estarán preparando para la traslación al cielo, mientras se esfuercen por instruir y amonestar al mundo, no se amoldarán al espíritu y a las costumbres de los incrédulos. Enoch le predicaba a los hermanos. Lo que Enoch trataba de hacer era no compartir las cosas que ellos hacían que desagradaban a Dios. Acuérdense que Enoch es una persona muy especial porque Enoch tuvo hijos. ¿Eso no es? Si tuvo hijos significa que se casó. ¿Eso no es? Y los que estamos casados sabemos que un matrimonio no es fácil. Porque la esposa piensa de una manera, el esposo piensa de otra. Cuando llegan los hijos, ni se diga. Pero dice la palabra de Dios que aún no siendo casado, teniendo hijos,
iba a la ciudad, amonestaba a los hermanos, y no fue diferente a todo el mundo. Vivía un mundo lleno de pecado, pero en él no estaba el pecado. Él se retiraba de todo aquello que podía hacerlo a él, acercarlo al pecado, a caer. Prefería mejor alejarse. Él estaba en el mundo, pero no participaba de todo aquello que lo podía hacer a él caer. Y Dios está esperando por un pueblo que ahora no quiera mezclar la verdad con la mentira para que podamos traer a los hermanos a la iglesia y llenarla. Dios quiere un pueblo que quiera ser fiel y representar su imagen pura y santa en esta época. Dice, la traslación de Enoc, poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio, representa la traslación de todos los justos que vivirán en la tierra antes de la destrucción de esta por medio del fuego. La tierra va a ser destruida en fuego cuando Jesús venga. ¿En qué venida? En la tercera venida. En la tercera venida. Son los que hayan sido trasladados tienen que haber seguido con Jesús antes de la tercera venida. Significa que se tuvieron que ir en la segunda. Por lo tanto, los que quedan para la tercera venida en la tierra son aquellos que van a ser ¿qué? Destruida. Destruidos. El tiempo para que nosotros podamos ser aceptados por Dios y para que podamos ir al cielo tiene que ser en esta segunda venida, en la que está por suceder. No hay tiempo que esperar para la tercera, porque la tercera ya es demasiado ¿qué? Tarde. Tarde. Y Dios quiere que su pueblo esté preparado ahora. Los santos serán glorificados en presencia de los que los odiaron por su leal obediencia a los justos mandamientos de Dios. Mira qué lindo es. Eso es después del milenio. Correcto. Dice, los santos serán glorificados en presencia de los que los odiaron. Ahora los que están en la tercera venida, viendo cómo bajamos de la santa ciudad en la segunda venida, dice que ahora seremos glorificados por ellos y verán que nosotros hemos sido recompensados por nuestra leal obediencia a los justos mandamientos de Dios. Y no fuimos salvados por lo que hicimos, sino porque aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros. Alabado sea Dios por eso. Pero quiero culminar leyéndole esta corta historia. Dice Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo una vez más se basa en lo que está escrito en el Antiguo Testamento para enseñarnos esta verdad. Así cita Isaías 52:7 y expresa el valor de un enviado. En los tiempos de Isaías el mensaje produjo alegría porque anunciaban la liberación del cautiverio en Babilonia, que prefiguraba la venida del Mesías. Pablo, por su parte, al escribir a los romanos, se refiere a la redención y la definitiva liberación de la esclavitud del pecado. El mensaje no es cualquier mensaje, son las buenas nuevas del evangelio. La historia del pastor J.N. Andrews es sencillamente extraordinaria y es la que quiero contarle a ustedes en esta tarde antes de culminar. Dice, el pastor Andrews fue el primer misionero oficialmente enviado al extranjero por la Iglesia Adventista. Fue el tercer presidente de la Asociación General y fue quien logró leer la Biblia en 7 lenguas. Y podía repetir de memoria el Nuevo Testamento. Cuando Elena G. de White escribió a los primeros creyentes en Europa, les dijo, les enviamos al hombre más capaz que teníamos en nuestra fila. Eso dijo la sierva de Dios acerca de Andrew. Dijo, su jovencita hija Mary fue de gran ayuda en el campo misionero, en la preparación de la primera publicación al francés. Desdichadamente, la hija de Andrew contrajo tuberculosis en aquel entonces. El pastor Andrew buscó la mejor atención médica para ella y noche y día acompañó a su hija agonizante, aun cuando le aconsejaban que se cuidara de ella para que él no se contagiase. Dice que Mary falleció el 27 de noviembre de 1878.
Mary falleció a la edad de 17 años. No sé lo que es ustedes perder un hijo tan temprano. Dice, en el diario del pastor Andrew se puede leer lo siguiente. Él escribió, ayer en la mañana, eso de las 4:30 de la mañana, mi querida hija Mary falleció. Esta niña me ayudó mucho en Europa. Incluso cuando pasamos por momentos de privación, ella enfrentó todo con coraje, paciencia, fe y esperanza. Aún ella estando enferma, seguía creyendo, seguía teniendo paciencia, seguía trabajando para Dios. Dice, lo que sufrió allá hizo que se enfermara de tuberculosis, la que avanzó rápidamente. Ella enfermó cuando su ayuda se había vuelto valiosa. Él dice, yo no puedo entender cómo la perdí cuando todo lo que ella estaba haciendo era cuando más la necesitábamos. Y entonces se hizo esta pregunta, ¿quién estará allá que pueda tomar el lugar de mi hija? Que pueda hacer el trabajo que estaba haciendo mi hija. Él estaba preocupado. Dice, Andrew había perdido a su esposa. Ahora había perdido a su hija. Pero él seguía pensando con el corazón de un enviado. Seguía caminando por mar y tierra. Y pocos años después, él mismo contrajo el tuberculosis. Dice, mientras la enfermedad avanzaba y su cuerpo se deterioraba, pidió un bolígrafo y un trozo de papel. Reuniendo sus últimas fuerzas, escribió, dejo $500 para la misión en Europa. Y luego dijo las siguientes palabras, ¿hay algo más que pueda hacer por la causa de Dios? Y cuando hizo esa pregunta, mientras los pastores estaban orando, ahí mismito murió. Murió diciendo las últimas palabras, ¿hay algo más que pueda hacer por la causa de Dios antes que vaya al descanso? ¿Hay algo más? ¿Hay alguien más que pueda alcanzar? ¿Hay algo que pueda hacer antes de que vaya al descanso que ustedes necesiten por mi parte? En Crespo, Argentina, en el Museo de la Primera Iglesia de Sudamérica, hay una inmensa placa que dice, por su espíritu, ellos comenzaron, pero nosotros terminaremos. Necesitamos, mis queridos hermanos, el mismo espíritu de sacrificio y compromiso que tuvo antes. ¿Somos nosotros los que terminaremos la misión para que Jesús pueda venir? Esa es mi pregunta. ¿Seremos nosotros los que terminaremos la misión para que Jesús pueda venir? Y si no somos nosotros, ¿quiénes van a hacerlo? Y si no va a ser ahora, ¿cuándo va a ser? Mis queridos hermanos, el tiempo para hacer la obra es ahora. La misión, ¿cuándo se tiene que hacer? Ahora. Si no la voy a hacer yo, ¿quién la va a hacer? Dios quiere contar con cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros, sí, la voy a hacer, pero cuando esté más, cuando termine mi carrera de universidad, no, cuando termine mi trabajo, cuando me esté jubilando, que tenga más tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer, mis queridos tiempos? El tiempo de prepararnos es ¿cuándo? Ahora. Y me gustó esa placa que decía, por su espíritu, ellos comenzaron. Elena G. de White comenzó, por su espíritu ellos comenzaron. Pero hoy en día, nosotros tenemos que decir, ellos comenzaron y no lo terminaron, pero nosotros lo vamos a terminar. Dios quiere contar contigo y conmigo para poder terminar esta obra. Amén. Déjenme decirle que yo no quiero que el Señor termine la obra sin que me ponga a mí a trabajar en ella. Yo le digo, Señor, cuenta conmigo. Esto está por acabarse y yo quiero estar envuelto en las cosas tuyas. Sí es cierto que hay muchos hermanos que tienen mejores talentos que yo, pero utilízame en lo que necesites. Si hay algo más en lo que yo pueda hacer para que tu obra pueda ser cumplida, permítemelo hacer. No permita que yo me vaya al descanso sin cumplir la misión a la que tú me has llamado. Es una misión santa. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Dios hoy quiere decir, hermano Mateo, el hombre que caminó conmigo, Efraín, el hombre que caminó conmigo, la hermana María, la mujer que caminó conmigo, que en nuestro diario el Señor pueda decir, este hermano caminó conmigo.
y hasta lo último que tenía de sus recursos, de sus fuerzas, de su salud, todo lo dio por la causa para que el evangelio se pudiera producir. El Señor hoy está haciendo un llamado a esta iglesia, porque el Señor no nos llamó para que el evangelio nos bendiciera a nosotros, sino que nosotros pudiéramos compartir este evangelio para alcanzar a otros. Amén. Ojalá, mis queridos hermanos, que de alguna manera estas últimas palabras puedan socavar en el corazón de cada uno de nosotros y sentir que el Señor nos está llamando. Es cierto que ellos comenzaron, pero que nosotros la vamos a terminar para la gloria y la honra de Dios. Antes de culminar, quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto al tema, si hay algún comentario. He aprendido mucho hoy. De verdad que hay mucha información que yo desconocía y le doy gracias a Dios por eso. Gracias, hermana. Invitarlos a ustedes la semana que viene. Quiero que se conecten con un paraguas. Vamos a hablar del diluvio. No quiero que ninguno se me moje. Quiero que vengan con ese espíritu, vengan con su paraguas, el más fuerte que tenga, porque vamos a aguantar esa tormenta en el nombre de Dios y vamos a aprender todo lo que sucedió en el diluvio. Hay muchas enseñanzas, pero vengan con el paraguas espiritual. Eso sí, vamos a ser bendecidos. Invitemos a más personas para que se puedan conectar y se puedan bendecir. Edwin, ¿puedes repetir la frase que dijiste al principio con relación a que todos unidos? No recuerdo cómo se dice. Sí. Ajá. Bueno, claro que sí. Estaba comentando de una foto que habíamos visto de unos burritos, para los que llegaron luego. Habían unos burros que tenían un mazo de comida a la derecha, otra a la izquierda, y cada quien estaba jalando para su lado. Pero mientras cada persona jalaba para su lado, no podían recibir la alimentación que querían. Y entonces se esforzaban, no podían. Hasta que los burros decidieron, vamos a ir juntos al de la derecha, comemos juntos, y después vamos juntos al de la izquierda y comemos juntos. Y entre de las muchas enseñanzas que hablamos, les comenté un comentario que dijo Henry Ford, que dijo, llegar juntos es el principio. Mantenernos juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Dios quiere que nosotros no lleguemos solos juntos. Eso apenas es el principio. Apenas hemos llegado a la iglesia, eso es los principios. Mantenernos en la iglesia, ese es el progreso. Pero ya estando en la iglesia y como hermanos, aprender a trabajar juntos, entonces estamos viviendo el éxito que Dios quería. Entonces vamos entonces. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, entonces les quiero poner esta alabanza porque todavía acá estamos con Sol. Les voy a compartir este himno para que culminemos. Déjame ponerlo aquí. La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir.
es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Camina al lado de Jesús. la 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 la. Camina al lado de Jesús. Qué bonito eso, que cuando caminamos al lado de Jesús, no hay nada de lo que tenemos que temer. Dios está al control de nuestras vidas. Bueno, si estas son las peticiones, entonces oremos y confiemos de que Dios se va a manifestar con cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre, aquí está tu siervo. Cuánto dolor nos da el tener que pedir cuando sabemos que hay muchas personas que están pasando por momentos muy difíciles. Queremos pedirte por el hermano Monchito, que ha perdido su hija. Esté con él, Padre. Tócalo. Dale saber que tú estás cerca de él. Que es cuando más cerca has estado en su dolor. Que eres un Dios real y presente en su vida. Que aunque él no entiende el propósito por el cual fue eso permitido, tú tienes un propósito grande con la vida de él. Y que él, Padre, puede ser de bendición para muchas otras personas. No permita que el enemigo socave su mente. Manifiéstate en su vida para que él no desista y pueda permanecer firme. Te quiero pedir por la salud de la hija de Lucy. Sé tú con su necesidad, tú sabes lo que ella está pasando. Te quiero pedir también por la salud de la hermana Mayra, por la salud del hermano Luis, por la salud de la hermana de Adoldo. Te quiero pedir, Padre, por los hijos nuestros de cada uno de nuestros hogares, por nuestros padres que están siendo también afectados de salud. Te pido, Padre, para que tú bendigas este ministerio, este grupo, que nos permita siguiendo conectando, siendo de canal de bendición para otros. Ayúdanos a sentir este compromiso que tú nos has llamado a tener, y es de que nuestros ancestros comenzaron la obra, pero con la ayuda tuya, Padre, nosotros la vamos a terminar. Que cada uno de nosotros sintamos que tú nos llamas de forma independiente para sentir un compromiso de unirnos a estos tipos de ministerios, a nuestra iglesia, y trabajar en lo que necesite, en lo que tú nos necesites, Padre. Que cualquiera fuera la cosa que tú necesitas que nosotros lo hagamos, podamos hacerla gustosamente. Que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria y honra tuya. Que nos ayude a entender que llegar juntos es el principio. Mantenernos juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Permite que como iglesia aprendamos a trabajar juntos. Dependemos de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, ya pronto de caer el sábado. Queremos, Padre, que tú puedas manifestarte en medio nuestro en esta semana, que nos puedas bendecir, que cualquiera fueran los retos, los desafíos, que tú, Señor, pueda darnos la victoria.
Permite que el próximo sábado podamos estar listos para hablar del tema sobre el diluvio, para que podamos sentir, Padre, de antemano que vamos a ser bendecidos por ti. Ayúdanos a sentir el compromiso de conectarnos contigo, de invitar a otros para que se puedan conectar contigo. Ayúdanos a ser canales para atraer a otros a tus pies. Y ayúdanos a aquellos que no se pudieron compartir en medio nuestro hoy, que podamos compartirle este mensaje a otros, que podamos share el video para que de igual manera puedan ser ellos edificados con tu palabra. Todo esto te lo suplicamos y lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Los espero ver a todos la semana que viene. Una pregunta. Señor me los bendiga. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana, Dios le bendiga. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.